Hola a todos y todas. Bienvenidos a esta cápsula que vamos a compartir con Alice Buclax, a quien vamos a entrevistar, en el marco de los resultados de la fase cualitativa del estudio Vulnerabilidades y Recursos de Comunidades Migrantes Internacionales en Chile para enfrentar la pandemia SARS-CoV-2, construyendo estrategias diferenciadas desde la interculturalidad. Hola Alice, ¿cómo estás? Hola Alexandra, muchas gracias por la presentación. Bien, antes de comenzar, contarles que este es un proyecto que fue ejecutado por el Programa de Estudios Sociales en Salud de la Facultad de Medicina Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo y financiado, ¿no es cierto?, por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Desarrollo, aun cuando se anida en los proyectos ANID-COVID del Estado de Chile. Entonces, este interesante estudio tuvo dos fases: cuantitativa, la cual está contenida en una cápsula con una entrevista que le hicimos a la doctora Báltica Cabieses, y en esta ocasión estamos con Alice Buclax, quien nos va a dar cuenta, ¿no es cierto?, de los principales resultados de la fase cualitativa. Entonces, Alice, queríamos empezar preguntándote ¿qué es lo que motivó a este estudio en su fase cualitativa? Si nos pudieras contar un poquito sobre este aspecto. Sí, muchísimas gracias Alexandra. Bueno, primero es importante señalar por qué una fase cualitativa. Bueno, el paradigma cualitativo nos permite en el fondo conocer y comprender las perspectivas del grupo de estudio, que en este caso son las personas migrantes internacionales que viven en Chile, y también nos permite ahondar en los procesos que mantienen o alteran esas perspectivas. Entonces, por eso fue importante la fase cualitativa, porque nos permitió escuchar las narrativas de las personas migrantes, bueno, primero en torno a su proceso migratorio, que es sumamente importante tomarlo en consideración, y luego también más específicamente ahondar en su experiencia con el sistema de salud, para un poco establecer como el contexto de su relación también antes de la pandemia. Y ahí entramos efectivamente más a profundidad con la experiencia durante la pandemia, para saber cómo coloquialmente un poco cómo le ha ido. Es importante escuchar y ver cómo la persona cuenta eso, en el fondo, como cuáles, por ejemplo, pueden ser las emociones que se pueden nombrar, el miedo, o si la persona se siente tranquilo, tranquila. También las experiencias específicas que las personas eligen compartir con el investigador. Entonces, esa fase cualitativa de alguna manera nos permite ir más allá de los números, más de los hallazgos, por ejemplo, de la fase cuantitativa. Porque si la persona, por ejemplo, dice que la pandemia ha tenido un impacto sobre su salud mental, más que medir ese impacto va a ser como comprender cómo fue eso, por qué fue eso. Entonces ahí es interesante también ver cómo se despliegan diferentes narrativas con puntos de encuentro entre los diferentes participantes, según también su contexto propio. Entonces, es cierto que el abordaje o el enfrentamiento de la pandemia, en eso aparecen tantas narrativas como participantes, pero siempre con puntos de encuentro. Y bueno, también entrevistamos a expertos del área de la salud, pero también del área social, que han tenido experiencia con poblaciones migrantes. Y ahí también eso nos permitió tener una visión un poco más amplia, quizá, por ejemplo, de las poblaciones migrantes que, más vulnerables a las que quizá no pudimos acceder, que quizá no pudimos entrevistar. Y también nos permitió un poco contrastar lo que dicen los expertos, perdón, con los que relatan las personas migrantes. Eso sería. Bien, muchas gracias, Alice. Súper importante, ¿no es cierto? Interesante lo que tú sostienes sobre cuáles son las profundidades que permite una fase cualitativa dentro de un estudio. Y en esta misma línea te queríamos preguntar si es que nos puedes dar cuenta de cuáles son, a tu juicio, los tres resultados cualitativos más llamativos de este estudio. Sí, bueno, primero lo que a mí me llamó la atención y podría parecer un poco obvio, pero no siempre lo es, porque se tiende a ver al grupo poblacional migrante internacional como un solo grupo que es homogéneo. Pero dentro del grupo que entrevistamos nos tocó ver un abanico de contextos de personas que, por ejemplo, no sé, en su trayectoria migratoria, gente que llegó en avión a Chile y el viaje en verdad no fue realmente tema, pero también pudimos conversar, bueno, entrevistar
a gente que llegó literalmente caminando a Chile con hijos pequeños. Entonces ahí son dos realidades diferentes, pero Mm, esa es un poco la realidad de la migración en Chile y hay que acoger y reconocer todos los tipos de trayectoria migratoria como parte de esa realidad. mm, Y es importante también, bueno, sus implicaciones para la salud con respecto, por ejemplo, al ciclo vital y a las etapas del ciclo migratorio. Y lo que fue interesante también es que la mayoría de las personas que pudimos entrevistar tuvo problemas en su proceso de trámite migratorio, incluso los que están, entre comillas, más preparados y tramitaron, por ejemplo, su visa desde su país de origen. Y eso es súper importante tomarlo en cuenta en el marco de la pandemia, porque el estatus migratorio condiciona el empleo, condiciona también las condiciones de empleo, la vivienda, pero también puede dificultar ya más directamente el acceso a servicios de salud a pesar del marco legal existente. Entonces, y también, bueno, también en términos de resultados de salud está el tema de la salud mental, por ejemplo, el impacto de la espera, de la incertidumbre, sobre todo en tiempos de crisis, y también el tema de que si uno se encuentra en un empleo precario, puede estar más expuesto o expuesta al contagio y con más barreras de atención de salud por justamente el estatus migratorio. Entonces, desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud, no podemos dejar de tomar en cuenta la trayectoria migratoria, el estatus migratorio, el empleo, la vivienda, y eso de manera interrelacionada y también fuertemente ligada a dinámicas de inclusión y de exclusión que ya existen en la sociedad chilena en este caso. Y finalmente, ya un poco más específicamente, llama la atención que todas las personas entrevistadas hayan cumplido con las medidas de prevención del contagio a nivel individual. Sin embargo, varias relataron esta respuesta al contagio por tener que salir a trabajar en empleos que muchas veces son empleos precarios o informales. Entonces ahí la desprotección más bien institucional es muy fuerte. Entonces uno hace lo que puede para protegerse a nivel individual siguiendo todas las medidas, pero existen inequidades o factores que llevan a que eso no sea suficiente. Uno tiene que salir y bueno, se expone porque si no, no come, mm, simplemente. mm. Sí. Sí, interesante esos resultados y sobre todo, ¿no es cierto?, cómo dan cuenta de este contexto de pandemia en el cual están exacerbando de cierta manera todas estas condiciones de vida determinadas por circunstancias específicas, ¿no es cierto?, del proceso migratorio y la inserción de esta población en el país. En relación a esto, Alice, si nos pudieras contar un poquito de qué forma los resultados de los cuales nos estás dando cuenta aportan a la realidad nacional en migración y pandemia. Sí, bueno, como lo mencioné, esos resultados nos muestran que la migración en todo su aspecto es un determinante social de la salud y que si bien todas y todos no lo viven de la misma manera, que los contextos son dinámicos, son cambiantes y que la vulnerabilidad se puede expresar o experimentar en capas más que de manera absoluta, es cierto que hay una desprotección de las personas migrantes internacionales en Chile, que esa desprotección está muy relacionada con el estatus migratorio y las dificultades para regularizarse. Y eso desencadena a su vez diferentes aspectos de la vulnerabilidad social. Entonces, la pandemia nos cambió a todos, pero también vino a exacerbar, como bien mencionaste, ciertas dimensiones de la vulnerabilidad social experimentada específicamente por las personas migrantes internacionales. Y eso, por supuesto, juega un papel importante en el manejo de la pandemia y el manejo de los impactos de la pandemia por parte de las poblaciones migrantes internacionales en Chile. Por ejemplo, para hacer frente justamente a la pandemia y a sus consecuencias, muchas veces las personas bueno, las personas que entrevistamos desarrollaron estrategias individuales o a nivel de hogar con un insuficiente apoyo institucional y se tuvieron que apoyar en sus redes de apoyo, redes familiares en Chile o incluso a distancia. Mm, Eh, y más allá de la enfermedad misma, entonces se pueden vislumbrar las consecuencias de la pandemia sobre la vida, todos los aspectos de la vida de las personas migrantes internacionales en Chile. Y eso incluye la pérdida de trabajo, de ingreso, la exacerbación de condiciones de trabajo precaria, también la precarización de las condiciones de vida, debilitación de redes de apoyo y consecuencias efectivamente sobre su salud física y mental. Y esos resultados sirven para informar a las autoridades sanitarias en su respuesta a la pandemia para este grupo específico, pero también para otros grupos que pueden estar experimentando aspectos de vulnerabilidad social.
Y en ese sentido también informan políticas más a nivel intersectorial para abordar justamente todos los determinantes sociales de la salud. Mm. Y ya también concretamente son importantes para los equipos de salud, porque es importante que es entender el contexto migratorio y social de los pacientes, cómo abordan la prevención del contagio, cómo abordan la recuperación, cuáles son, por ejemplo, las necesidades específicas en materia de salud mental en este contexto de crisis, donde algunas personas pueden haber perdido sus redes de apoyo, como mencioné antes, o quizá gente que lleva poco tiempo en Chile y quizá nunca tuvo redes de apoyo acá en el país Mm. y tiene que enfrentar esa crisis sola o solo, o tener que sostenerse únicamente con redes a distancia, también con la preocupación de tener familiares que pueden estar enfermándose en su país de origen. Entonces, también es importante, muy importante abordar el miedo que es real de algunas personas, que algunas personas migrantes pueden tener frente a la necesidad de atenderse, que esa necesidad se volvió quizás más cercana, más real en el contexto de la pandemia, pensando, por ejemplo, que quizás no lo van a atender por su estatus migratorio, por su nacionalidad, porque quizás pueden pensar que eh, no les corresponde. Entonces ahí es asegurarse de que se pueda crear un espacio seguro de igualdad de derechos, donde todos efectivamente, y bueno, siguiendo el marco legal existente, se puedan atender. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Alice, por dar una síntesis, ¿no es cierto?, muy acabada de lo que fueron los principales resultados de esta fase cualitativa del estudio. Alice Buclax, que es investigadora del programa de Estudios Sociales en Salud, le damos las gracias y compartimos con todos la información que el reporte completo del estudio se encuentra en el repositorio de la Universidad del Desarrollo, lo pueden buscar a través de su título, así como el Policy Brief, que da cuenta, ¿no es cierto?, de una síntesis de las principales recomendaciones también que emanan a partir del estudio para las autoridades sanitarias, ¿no es cierto?, y para la generación de políticas públicas, como nos cuenta la investigadora Alice, ¿no es cierto?, que sean más inclusivas desde un enfoque de interculturalidad y de derechos humanos. Damos las gracias y les contamos también que el webinar con la presentación extensa de resultados también lo pueden encontrar a través, ¿no es cierto?, de la plataforma UDD TV. Muy bien, gracias Alice y esperamos que todos puedan acceder, ¿no es cierto?, al informe completo de estos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra.